Por fin tenemos un subwoofer de Sonos que no está carísimo y que está más apropiado para cuartos medianos a chicos. Este es el nuevo Sub Mini de Sonos y después de estar utilizándolo les quiero dar mis opiniones sobre este subwoofer inalámbrico y si vale la pena o no. Y por si hay alguien que no sabe qué es un subwoofer, es básicamente una bocina dedicada para frecuencias graves. Es un complemento a un sistema de audio que te dará más bajos. Entonces cosas como explosiones, películas retumban y en música se sienten las vibraciones del ritmo, sientes el bajo en el pecho como si estuvieras en un concierto. Aparte agrega mucho la experiencia auditiva y se siente más como si estás dentro del contenido que estás viendo o escuchando. Yo soy fan de tener un buen sonido y especialmente buenos bajos y por fin tenemos aquí la Sonos Sub Mini. Este Sub Mini obviamente va con el ecosistema de Sonos y se conecta con todas las bocinas de Sonos que son alámbricas. Desafortunadamente no se conecta con las que son de batería como la Roam o como la Sonos Move. Simplemente no se puede. Pero si tienes una Sonos Beam, una Sonos Ray en tu televisión o si tienes una Sonos One en la sala, le puedes agregar otra dimensión de sonido con este Sub Mini. Sonos tiene este diseño innovador donde el gabinete está acústicamente sellado y los dos subwoofers generan todo el espectro de frecuencias bajas de un subwoofer mucho más grande en tamaño. Aparte, el procesamiento avanzado mejora aún más la respuesta de los graves. Las bocinas están orientadas hacia adentro para crear un efecto de cancelación de fuerza que neutraliza toda la distorsión y así no tiene zumbidos ni vibraciones incómodas. Y todo esto en un paquete y un diseño elegante y compacto. Me encanta la calidad de productos de Sonos, todo se siente premium, robusto, bien construido y de calidad premium. Aquí tengo la versión blanca que me gusta mucho con los acentos negros por dentro, pero también viene completamente negro si ese es más tu look. En mi opinión, el diseño se integra perfectamente en la esquina de un mueble o sobre un escritorio. Aparte, este subwoofer tiene solo dos puertos, uno de poder y el otro de Ethernet en caso de que quieres conectarte directamente a la red si así lo deseas, pero no es necesario. El único botón que tenemos es el botón para emparejar el Sub Mini con tu sistema de Sonos a través de la aplicación móvil, que por cierto, la aplicación, al menos para iPhone, funciona excelente. Como todas las bocinas de Sonos, se conecta rápido y sencillo y lo puedes agregar a un cuarto rápidamente. Incluso también tiene la tecnología TruePlay que adapta todos los graves a la acústica específica de la habitación para que suene lo mejor posible tu subwoofer. Pero de lo mejor de Sonos y de lo mejor de este subwoofer es que es inalámbrico. Solo lo conectas al poder y se conecta a través de Wi-Fi con todas las otras bocinas y en tiempo real para estar en perfecta sincronización. Utiliza Wi-Fi de 5 GHz para mejorar esta velocidad y conectividad. No hay nada de Bluetooth aquí. Pero santos, ¿cómo suena? Suena increíble. Si tienes una barra de sonido Sonos como la Ray o la Beam, es el complemento perfecto para sentir los graves en otro nivel. Especialmente viendo películas de acción, las explosiones, los choques de carros, las pistolas retumban. Y no solamente lo escuchas, pero lo sientes. Sientes ese vibramiento como en el cine donde tu asiento vibra un poquito y en golpes fuertes o explosiones hasta sientes un poquito la vibración en el pecho. Y me di cuenta también en películas de suspenso o terror, es otra experiencia completamente. En serio, cambia muchísimo. Si ves mucho la tele en casa, tener un subwoofer te lleva al siguiente nivel para tener esa experiencia de teatro en casa. Se disfruta mucho ver películas, pero también música. Yo disfruté mucha música con muchos graves como R&B, música electrónica, y hace toda la diferencia tener un subwoofer dedicado para retumbar la casa con los graves.
y nunca se distorsiona, que es algo que aprecio muchísimo. También me gusta que es fácil de ajustar el volumen a pesar de ser inalámbrico. Cuando tú ajustas el volumen de tu televisión, se ajusta automáticamente el subwoofer si lo tienes conectado a una barra de sonidos como la Ray o la Beam o la Arc. Otra cosa que me gustó es que es más fácil de moverla. No es una bocina portátil para nada, pero la moví de un cuarto a otro y no es mucho problema ajustarlo rápido en la aplicación de Sonos. Si te quieres llevar esos bajos de la sala y tenerlo en el cuarto para ver una película, lo puedes hacer sin mucho problema, simplemente desconectándolo. No pesa mucho la bocina, te la llevas, la conectas en otro lugar y está listo. Pero tengan en mente que tiene que tener el mismo Wi-Fi para que funcione así de fluido. Si no, vas a tener que configurar otra vez todo. Ahora, Sonos vende el sub de tercera generación que cuesta casi el doble que esto y está mucho más grande. Y sé que hay gente dudando si vale la pena comprar el grandote o comprar este nuevo sub mini, que en realidad no está tan mini en tamaño como pueden ver aquí. Pero típicamente en productos de consumo de tecnología, la palabra mini nos señala como menos poder o menos calidad, y no creo que es el caso con el Sub Mini. Que el nombre de Mini no los engañe, suena potente y tiene más que suficientes bajos para un cuarto chico a mediano. Ahora, si tienes un departamento, ni consideres el Sub 3. Tiene que ser un Sub Mini, porque a veces hasta tener muchos bajos se empieza a ensuciar mucho el audio y no puede ser una experiencia agradable. Ahora, si tienes una sala grandota, dedicada, de cine, con una pantallota de 100 pulgadas, quizás sí te conviene el sub más grande para poder llenar el cuarto, pero para la mayoría de casos y para recámaras y tamaños normales de cuartos, yo me iría por el sub mini. Y por si tenían la duda, Sonos se integra muy bien en el ecosistema de Apple. Yo utilizo Sonos con AirPlay a cada rato y es justo como escucho música. Me conecto a mi Sonos Ray que está conectada al sub mini y simplemente en el iPhone lo escojo de AirPlay y ya puedo poner música de Spotify o directamente de Apple Music o de donde quiera. Funciona rápido y sencillo la integración con el ecosistema de Apple y AirPlay. El sub mini de Sonos cuesta 10,499 pesos aquí en México. En Estados Unidos cuesta $430. Definitivamente es lo que yo llamaría un lujo. No es necesario tener un subwoofer y la mayoría de personas escuchan las bocinas integradas de su televisión. Todavía no conocen el mundo de tener buen audio. Pero si quieres mejorar el sonido, sentir que estás en el cine o tener unos bajos potentes cuando tengas fiestas en tu casa, definitivamente creo que vale la pena cada peso de este sub mini. Especialmente si ya tienes bocinas de Sonos alrededor de la casa, agregar bajos ayuda mucho a aumentar la experiencia. Ahora, si no tienes bocinas de Sonos, vas a tener que comprar una One o una Ray y aparte el Sub Mini ya se eleva un poquito el precio, pero lo que me gusta a mí de Sonos es que puedes ir comprando una bocina, probarla, si te gusta agregar otra bocina y agregar otra bocina poco a poco. Entonces en realidad depende qué tanto valoras tener un buen sonido, qué tantas películas ves en casa, qué tanta música escuchas en casa y qué tanto te puede agregar tener un subwoofer en tu sistema de sonido inteligente. El Sub Mini para mí es el complemento perfecto de la Sonos Ray o la Sonos Beam para tener un sistema de audio inteligente y una de las mejores bocinas en el mercado. De hecho, hice todo un video sobre cómo utilizo Sonos en mi casa inteligente y cómo funciona todo el ecosistema de Sonos. Les recomiendo mucho que vayan a ver ese video. Si les interesa Sonos, se los dejo por aquí arriba para que vayan a verlo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video y nos vemos pronto. Me encantó el Sub Mini. Peace.